La empresa tiene pendientes 2 reconciliaciones, una, interna, para no incurrir en una guerra intestina destructora, y otra, contar la verdad de su propia biografía. Ramón Areces no compró en diciembre de 1935 la antigua sastrería El Corte Inglés, la operación de la que surgió el actual grupo de grandes almacenes. Areces tampoco negoció la adquisición de la afamada tienda madrileña, no participó en las conversaciones con sus propietarios, no figura en los documentos de la transacción, los antiguos dueños que pactaron la venta de su negocio jamás tuvieron relación con él. Areces no puso dinero para abonar la compra, entre otras causas, porque no lo tenía, y ni tan siquiera estaba en Madrid cuando se gestionó y formalizó la adquisición. En diciembre de 1935, Ramón Areces estaba a 467 kilómetros de distancia de Madrid. Sin embargo, Ramón Areces narró a lo largo de su vida 4 versiones diferentes sobre cómo gestionó, negoció y materializó en solitario la compra de la decimonónica sastrería El Corte Inglés. Estas versiones del empresario se difundieron en la prensa española a lo largo de varios decenios y continúan propagándose ahora. Nadie se cuestionó cómo era posible que se pudiera haber hecho una operación de 4 maneras diferentes. En realidad no la hizo él. Areces lo reconoció en 1962, mi tío compró El Corte Inglés. El acaudalado indiano César Rodríguez compró El Corte Inglés, se convirtió en dueño y titular único del negocio y puso al frente de la tienda como gerente y encargado a su sobrino Ramón Areces, del mismo modo que hizo con otros sobrinos, primos de Areces, en los almacenes Ultra de La Habana. Fue también César Rodríguez quien adquirió tras la Guerra Civil la finca de la calle de Preciados, en Madrid, a la que se trasladó El Corte Inglés, quien pagó con cargo a su patrimonio los diferentes inmuebles adyacentes que fueron adquiridos y ocupados por el negocio para sus sucesivas ampliaciones durante los años 40 y 50, quien promovió la constitución de la Sociedad del Corte Inglés y quien puso en marcha los grupos industriales vinculados a El Corte Inglés, como fue Induico. Como hizo en La Habana con otros negocios de su propiedad, César Rodríguez, dueño único en origen de El Corte Inglés, decidió en junio de 1940 convertir su tienda madrileña en una sociedad mercantil. Nació así El Corte Inglés Sociedad Limitada, que una década más tarde fue transformada en el actual El Corte Inglés Sociedad Anónima. En el momento de constituir la sociedad, César Rodríguez dio entrada en el capital a su sobrino Ramón Areces, y, en años posteriores, hizo lo mismo con otros sobrinos y sobrinos nietos que fue incorporando a El Corte Inglés. El objetivo era implicarlos en el negocio, hacerles partícipes de su prosperidad y estimular su compromiso y entrega. Se trataba de la misma cultura corporativa que César había conocido en Cuba cuando llegó a La Habana a fines del siglo XIX, siendo un adolescente sin recursos, y que le permitió atesorar una gran fortuna, desarrollar sus propios negocios e integrarse en diversos consejos de administración en los sectores del comercio, la industria y la banca en la isla. Con este mismo criterio, también fueron promovidos a la condición de partícipes e interesados en el negocio diversos empleados y directivos de El Corte Inglés, todos ellos promocionados a esta condición por César Rodríguez a propuesta, en la mayoría de los casos, de Ramón Areces, gerente del negocio, aunque algunos fueron destituidos años más tarde por César Rodríguez. Cuando se fundó El Corte Inglés como sociedad mercantil en 1940, Ramón Areces carecía de recursos para aportar capital. Había regresado de Cuba en contra de su voluntad, y lo había hecho como un emigrante fracasado. No disponía de patrimonio y no tenía ocupación laboral cuando su tío le dio empleo en 1936 en la tienda madrileña. Para que pudiera ser su socio en el negocio, César Rodríguez concedió a su sobrino en 1940 un préstamo personal por el importe equivalente al valor de la participación que le permitió suscribir en el capital. Se estipuló que a Areces se le retendrían parte del salario y los dividendos que le correspondieran por el reparto de beneficios futuros de la sociedad hasta que hubiese terminado de amortizar el crédito y culminase la devolución total del dinero que le había prestado su tío. Aunque en el origen de la sociedad la participación de los dos socios fue paritaria, el millonario asturiano, con domicilio entonces en La Habana, impuso en el mismo instante de la fundación de la sociedad mercantil El Corte Inglés exigencias que le otorgaban amplios poderes sobre su sobrino Ramón Areces. César Rodríguez se reservó para sí la presidencia de la sociedad y además impuso cláusulas en los estatutos sociales de El Corte Inglés con limitaciones e incompatibilidades que afectaban a Ramón Areces y a cualquier otro partícipe futuro de la compañía, pero de las que el presidente y fundador quedó liberado. Con ello,
César Rodríguez dejó patente su superioridad sobre cualquier otro socio y la plenitud de su poder en la organización sobre su sobrino. El reparto accionarial inicial, al 50% entre César Rodríguez, presidente de la sociedad, y Ramón Areces, gerente del negocio, duró solo 2 meses. En agosto de 1940, el primer presidente de El Corte Inglés dejó aún más nítida su hegemonía en la casa, incontestada e incontestable hasta su muerte, en 1966, con la remodelación de la estructura de capital de la compañía. César Rodríguez consideró, y así consta en su correspondencia privada de la época, que el reparto accionarial debía reflejar más fielmente su verdadero peso decisorio y de propiedad en la empresa. César asumió entonces el 61,5% de la sociedad y la posición de Ramón Areces se diluyó al 38,5%. Además, se introdujo una nueva cláusula por la que Areces quedaba obligado a renunciar a la gerencia de El Corte Inglés en beneficio de César Rodríguez o del apoderado que éste designase, con el único requisito formal de que así lo notificase el presidente y fundador. Areces jamás discutió una sola decisión de su tío mientras éste vivió. En noviembre de 1940, a los 3 meses de que César recuperase la mayoría absoluta en la empresa, Ramón Areces escribió a su tío una carta en la que reconocía que todo lo que había en El Corte Inglés era propiedad exclusiva del millonario César Rodríguez. La historia de El Corte Inglés empezó a reescribirse y a falsearse de forma gradual a partir de 1966, tras el fallecimiento de César Rodríguez y una vez que Ramón Areces le sucedió como presidente y mayor accionista. A partir de ese momento, Areces y El Corte Inglés comenzaron a difundir versiones dispares, muchas de ellas inveraces y además inverosímiles. De vez en vez, en publicaciones internas, como el boletín corporativo que editó El Corte Inglés durante años, en algún comunicado externo, fundamentalmente, el que hizo público el fallecimiento de César, y en algunas menciones esporádicas, aún se reconoció durante un tiempo la figura capital de César Rodríguez como fundador y presidente, pero estas alusiones terminaron por desaparecer y Ramón Areces se convirtió en la versión oficial de la empresa, en los medios de comunicación y en el conocimiento popular en hacedor único de El Corte Inglés. La vasta operación de modificación de los hechos fue muy intensa en los últimos 50 años, 1966 a 2016. Ni tan siquiera la publicación de mi libro Biografía de El Corte Inglés, el primero editado sobre esta empresa y sus rivales Galerías Preciados y Sederías Carretas, propiedad de otra rama de la misma dinastía de campesinos asturianos, logró detener la impostada versión oficial, que aún hoy se enseñorea como explicación triunfante en la opinión pública, en los medios de comunicación, en el mundo académico y en la bibliografía sobre la historia empresarial española contemporánea. Las severas dificultades, cortapisas y presiones que trataron de impedir la circulación del libro, y que consiguieron detenerla durante casi 2 años, junto con el espeso silencio que se ha extendido desde entonces sobre sus revelaciones como si nunca hubieran sido formuladas, evidencian hasta qué extremo la industria de la comunicación decidió esta vez situarse de forma deliberada y mayoritaria en contra de la verdad documentada y del lado de la fabulación. Ahora que El Corte Inglés festeja el 75º aniversario de su constitución como sociedad, en diciembre pasado cumplió 80 años como negocio en manos de la misma dinastía, las abrumadoras menciones en los medios de comunicación, incluidas cabeceras de referencia y algunas publicaciones especializadas y con prestigio en la información económica y empresarial, perseveran en el negacionismo, y decenas de artículos, bien a propósito de la efeméride o bien a cuenta de las guerras internas que vive la sociedad y la dinastía desde la muerte del anterior presidente, Isidoro Álvarez, en 2014, repiten la tesis espuria de que Ramón Areces fue el fundador, primer propietario y presidente pionero de El Corte Inglés. Demasiados analistas, articulistas, informadores y profesores siguen propagando la tergiversación según la cual hasta el nombramiento de Dimas Jimeno en septiembre de 2014 El Corte Inglés solo tuvo 2 presidentes en sus 75 años de historia, Ramón Areces e Isidoro Álvarez, y que la compañía nació a partir de la adquisición de una sastrería del mismo nombre en el Madrid de la Segunda República por un emprendedor llamado Ramón Areces. La compañía, que había propagado durante decenios la versión de 2 únicos presidentes, en los años 70 dejó de citarse a César Rodríguez en las comunicaciones y declaraciones de la empresa y sus dirigentes, ha modulado de forma sutil su historia oficial a partir de la difusión del libro Biografía de El Corte Inglés, pero su explicación aún sigue lejos de la verdad. Ahora ya vuelve a mencionar esporádica y tangencialmente a César Rodríguez en el relato de los hechos, pero lo hace de forma marginal y como un actor periférico, circunstancial,
secundario, un mero apoyo del gran protagonista y artífice único, Ramón Areces. El Corte Inglés aún mantiene que fue Ramón Areces, y no César Rodríguez, quien compró la antigua sastrería El Corte Inglés en 1935, aunque ahora introduzca el matiz de que lo hizo con un aval de su tío, sigue atribuyendo a Areces, y no a César, la adquisición en 1939 de la finca en el número 3 de la calle de Preciados a la que se trasladó la tienda tras la Guerra Civil, y continúa otorgando a Areces, y no a César, la autoría de la constitución de la sociedad mercantil El Corte Inglés, aunque ahora sí admita que su tío fue socio y presidente. Pero todo esto que se atribuye a Areces lo hizo César Rodríguez. Fue César Rodríguez quien compró y pagó la antigua sastrería, la gestión la hizo en su nombre, y como apoderado suyo en Madrid, su primo Pepín Fernández, quien financió con su fortuna la adquisición del edificio de Preciados, 3 y la compra en años sucesivos de otras fincas e inmuebles anexos para acometer las ampliaciones desde los años 40 del primer gran almacén de la cadena, y fue él porque solo él podía hacerlo quien constituyó la sociedad mercantil El Corte Inglés y dio entrada en él capital a su sobrino como socio, del mismo modo que hizo en La Habana con otros negocios y con otros sobrinos, a los que también hizo empleados y partícipes en algunas de sus empresas. La sociedad del Corte Inglés no nació ni podía nacer en ningún caso por iniciativa del gerente de la tienda, el empleado Ramón Areces, sino del dueño del negocio, César Rodríguez, que era, en tanto que único propietario hasta ese momento, quien podía tomar la decisión. Desde que en agosto de 1940 el fundador de El Corte Inglés, César Rodríguez, restableció su hegemonía en el capital tras los 2 meses en que figuró al 50% con su sobrino, ya nunca renunció a la mayoría accionarial. Hasta su muerte en Madrid en 1966, César Rodríguez fue y ejerció como presidente, como mayor propietario de la compañía y como financiador capitalista de la expansión del grupo. Y nadie nunca en la casa se atrevió a contrariar su voluntad. César Rodríguez fue presidente y además dueño, bien absoluto o mayoritario, de El Corte Inglés durante 30 años, 26 de ellos, una vez convertido el negocio en sociedad mercantil. Ramón Areces lo fue durante 23 años. E Isidoro Álvarez, durante 25. De modo que, aún hoy, el fundador del grupo y primer presidente del Consejo de Administración, César Rodríguez, sigue siendo no solo la persona que más años desempeñó la presidencia del Consejo y la máxima responsabilidad en una empresa tan presidencialista como siempre lo fue, al menos, hasta 2014, El Corte Inglés, sino que sigue siendo todavía hoy el accionista que durante más años fue titular de la participación mayoritaria y de control del grupo, y quien durante un periodo más dilatado ejerció el poder absoluto. Por consiguiente, es falso tal y como se ha narrado demasiadas veces que El Corte Inglés haya sido la obra de un hombre providencial, Ramón Areces, quien, ejemplificando un modélico caso del más prototípico ideal anglosajón de hombre hecho a sí mismo en versión española, levantó desde la nada un imperio colosal. Ni lo hizo él solo ni lo hizo desde la nada. Lo hizo a partir de la gran inversión capitalista que puso en marcha en 1935 el acaudalado César Rodríguez, y que éste prosiguió en los decenios posteriores e intensificó a partir de 1960. Todos los grandes hitos de El Corte Inglés coincidieron de forma determinante con acontecimientos capitales en la vida de César Rodríguez y no con las vicisitudes de Ramón Areces. El Corte Inglés creció, se amplió y se transformó de sastrería en bazar y de bazar en gran almacén, al compás de los impulsos capitalistas y de los cuantiosos desembolsos que fue haciendo César Rodríguez. Primero, entre 1935 y 1960, en la única tienda de que disponía la compañía y en su fábrica textil. Durante ese periodo El Corte Inglés se engrandeció y desplegó su modelo de tienda multidepartamental, aunque siempre como segundo actor, muy lejos del liderazgo de su oponente Galerías Preciados. La gran eclosión de El Corte Inglés, su ímpetu arrollador y su expansión meteórica, se produjo no casualmente a partir de 1960, justo cuando César Rodríguez, tras estallar la revolución castrista en Cuba, estableció su residencia definitiva en España. César, que había estado sacando recursos de la isla hacia varios países en los años precedentes, intuyó de forma temprana, según su testimonio, que el castrismo evolucionaría hacia un régimen comunista, focalizó a partir de entonces su apuesta inversora en El Corte Inglés. Y esto fue lo que permitió a la empresa desplegar de forma súbita a partir de 1960 una expansión sin precedentes, con implantaciones grandiosas, para los parámetros de la época,
en los mejores emplazamientos urbanos de las mayores ciudades del país, Barcelona, Valencia, otros 2 centros en Madrid, Sevilla, Bilbao y otras urbes, y además sin incurrir en endeudamientos, según hizo gala la empresa, que convirtió este atributo en uno de los rasgos específicos de su estilo corporativo y su planteamiento estratégico. Pepín Fernández, primo de César Rodríguez y fundador de Galerías Preciados, los grandes almacenes líderes en España desde la posguerra, quedó consternado por aquel inesperado despertar de su oponente y, pese a que su cadena ya se había expandido por España durante los años 40 y 50 apoyándose en el crédito bancario y en otros recursos, fue incapaz de sostener el ritmo de inversiones y el tamaño de tiendas que le impuso el Corte Inglés a partir de los primeros años 60. A el Corte Inglés, que no se había movido de la calle Preciados de Madrid durante sus primeros 20 años como sociedad, 1940 a 1960, le bastaron los 20 años siguientes, a partir de la llegada definitiva de Rodríguez a España, para erigirse en un fenómeno social, asumir el liderazgo del comercio en España y destronar a Galerías Preciados. La compañía hasta entonces hegemónica en los grandes almacenes intentó contrarrestar la ofensiva de El Corte Inglés y, para replicar su ritmo implacable de aperturas de tiendas enormes, entró en una deriva de endeudamientos crecientes y salida a bolsa, en un empeño inútil por frenar el avance de un rival que, con César Rodríguez al frente, estaba desencadenando un ritmo apabullante de crecimiento sin apalancamiento y exhibiendo una capacidad de autofinanciación prodigiosa. Galerías acabó asfixiándose con el esfuerzo y no fue capaz de impedir la pérdida de cuota de mercado en beneficio de su contrincante. A partir de 1978, Galerías entró en una degradación de pérdidas crecientes, que le llevaron a una larga agonía que perduró hasta 1995. El espectacular refuerzo de los recursos propios que el Corte Inglés acometió en 1960, coincidiendo con el retorno a España de César Rodríguez y de gran parte de sus capitales en el exterior, volvió a repetirse en 1966, en las fechas posteriores a su fallecimiento en Madrid, y de nuevo en los años 70, tras la muerte en La Habana de su primera esposa cubana. Estos 3 hitos permitieron a El Corte Inglés y a Ramón Areces, sucesor de César Rodríguez al frente del negocio, disponer de una capacidad financiera inaudita. Tan insólita que, cuando Isidoro Álvarez, sobrino nieto de César Rodríguez y sobrino y sucesor de Ramón Areces, lanzó a El Corte Inglés en 1995 a una nueva ofensiva de expansión, con la compra incluida de las tiendas de su rival Galerías Preciados, y que se prolongó hasta la crisis internacional de 2008, ya no pudo mantener las señas de identidad de la autofinanciación que había singularizado hasta entonces a El Corte Inglés. Lo hizo como casi todo el mundo en las mismas circunstancias, incurriendo en una deuda enorme, 4.520 millones en 2015, que ahora pesa sobre la sociedad y está en el origen de las principales discrepancias internas en el seno de la familia y entre esta, o varias facciones de ella, y la alta dirección del grupo. Esto fue así porque cuando se puso en marcha esa última operación expansionista, con nuevas aperturas, compras y diversificación de formatos, ya no estaba detrás, como en las anteriores ofensivas, el patrimonio de un empresario, banquero e industrial como fue César Rodríguez dispuesto a sostener tamaña movilización de recursos con la inyección constante de sus abultadas aportaciones de capital, y porque tampoco existía ya en 1995 el efecto benéfico prolongado del legado patrimonial de César. Y de la discutida herencia de su ingente fortuna. El Corte Inglés tiene pendientes ahora 2 reconciliaciones, una, interna, para no incurrir en una guerra intestina destructora, y otra con la verdad de su propia historia. El Corte Inglés amplió su negocio con la creación de nuevos centros por toda la geografía española. El éxito de la consolidación y expansión del grupo se debe en parte al modelo de participación de los directivos y mandos en el accionariado de la empresa para que los trabajadores se sientan comprometidos con la buena marcha de la compañía. La fórmula empresarial de El Corte Inglés se pone como ejemplo de gestión en las facultades de economía y empresariales. El crecimiento de El Corte Inglés, que ha discurrido de forma paralela a las necesidades del mercado y se ha financiado fundamentalmente con recursos propios, aceleró su expansión tras adquirir el 7 de junio de 1995 por 30.000 millones de pesetas los activos de Galerías Preciados, empresa competidora inmersa en una larga crisis de carácter económico y político. En 2001 reforzó su presencia con la compra de 5 de los 12 hipermercados del grupo Carrefour incluidos en el plan de desinversiones exigido por el gobierno con motivo de la fusión de Prica y Continente. El Corte Inglés está presente en Portugal desde 1987,
donde cuenta con oficinas de viajes, de informática y una sucursal financiera, así como un centro comercial en Lisboa, el primero del grupo fuera del territorio español, y otro en Oporto. Dentro de su política internacional, el 9 de mayo de 2001 el Corte Inglés suscribió un acuerdo con el grupo francés Galeries Lafayette para el uso común de las tarjetas de compra que cada uno de estos grandes almacenes expende a sus clientes. El Corte Inglés es la sociedad principal de un grupo de empresas formado por Hipercor, Informática El Corte Inglés, con Investrónica y Telecor colaborando de forma indirecta, Viajes El Corte Inglés, Centro de Seguros Correduría de Seguros y Grupo de Seguros El Corte Inglés, Seguros El Corte Inglés, Vida Pensiones y Reaseguros, Parinver, Financiera El Corte Inglés, Construcciones, Ópticas 2000, Bricolaje Braise, Promociones e Instalaciones, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Asimismo, el grupo ha entrado en los últimos años en nuevos sectores como el inmobiliario y el del automóvil y en 2001 puso en marcha la cadena de distribución textil Esfera Joven. Tras la muerte de Ramón Areces en Madrid el 30 de julio de 1989, la fundación creada en 1976 con su nombre fue nombrada heredera de su patrimonio y principal accionista de El Corte Inglés. Su sobrino Isidoro Álvarez Álvarez le sucedió en el cargo al frente del grupo y de la fundación. En 2014, el grupo contaba con 88 grandes almacenes, 2 de ellos en Portugal, así como 43 hipermercados y 203 tiendas Opencore y Supercore. Además de 98 tiendas de la marca de moda Esfera, 108 establecimientos de óptica 2000, 29 tiendas Braise y una extensa red de 497 oficinas de viajes El Corte Inglés en España y otras 91 en el extranjero. El modelo de negocio de El Corte Inglés, al igual que el de Galerías Preciados en su momento, surge de trasplantar el modelo de gran almacén por departamentos americano al mercado español en una época en la que España surge del aislamiento comercial y de la autarquía económica. Así su modelo de negocio se configura como la tienda donde se puede comprar todo, de ahí su lema la tienda de todas tus compras, ofreciendo una gran variedad de artículos con todas las calidades disponibles para abarcar a todo tipo de usuarios, una cierta especialización al dividirse en departamentos, un servicio de valor añadido alrededor de la compra, servicio a domicilio, listas de bodas y compras, sastrería y arreglos incluidos en el precio, etc., y la garantía de calidad y satisfacción del cliente mediante la devolución del precio pagado. Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. El Corte Inglés vende sus productos a precios más elevados que sus competidores, aunque trata de suplir este inconveniente mediante la realización de ofertas, la inducción a la demanda mediante la publicidad, la carencia en el pago de compras, un amplio programa de financiación automática para la compra de sus artículos y un servicio impecable. La tarjeta de compras de El Corte Inglés, cuya introducción data de 1968, es una de las más populares en el bolsillo de los españoles, con 10,5 millones de tarjetas activas en 2012. Los titulares de la tarjeta de compras disponen de una carencia automática de un mes en el pago de la liquidación mensual y la posibilidad de aplazar sin intereses, con gastos de gestión, los pagos a 3 meses, o con bajos intereses hasta 36 meses. Además tienen derecho a al menos 2 horas gratis en aquellos aparcamientos de pago de los centros y con la tarjeta se permite comprar cualquier producto que se venda en los centros pertenecientes al grupo El Corte Inglés. Desde 2006, la tarjeta también permite el pago de compras en las estaciones de servicio del grupo Repsol. La relación tradicional de El Corte Inglés con sus trabajadores ha sido formal, familiar y paternalista, tratando de establecer vínculos recíprocos para la retroalimentación entre la empresa y sus empleados. La empresa proporciona mediante entidades englobadas en el grupo de empresas formación y ayudas para la educación, servicios financieros y adquisiciones subvencionadas o financiadas de bienes y servicios. La gestión del desarrollo inmobiliario se creó en 1976. Construcción, Promociones e Instalaciones S.A., la cual está compuesta por capital del grupo en su totalidad y se encarga desde la construcción de nuevos centros hasta las reformas de los ya existentes. El Corte Inglés es una de las empresas que más dinero invierten en publicidad. El Corte Inglés realiza periódicamente grandes campañas publicitarias, como la Semana Fantástica y los 8 días de oro, para anunciar rebajas en sus productos. En Navidades organiza el espectáculo de animación Cortilandia en sus principales establecimientos. Además, el Corte Inglés, como parte de su cultura empresarial, participa económicamente en numerosas actividades de patrocinio,
lo cual también le sirve como forma de promoción. Por estos motivos, y por la enorme potencia e influencia de El Corte Inglés, se le ha acusado de producir limitaciones a la libertad de prensa o a la publicidad de opiniones. El área de cultura de El Corte Inglés utiliza también desde 2003 las denominaciones espacio de música, espacio de cine y espacio de libros. En 2011 se creó un nuevo concepto de tienda denominada Mundo Cómic, un espacio específico dedicado al tebeo y la novela gráfica, así como merchandising asociado, videojuegos y películas basadas en cómics. Los antiguos dueños que pactaron la venta de su negocio jamás tuvieron relación con él. Areces no puso dinero para abonar la compra, entre otras causas, porque no lo tenía, y ni tan siquiera estaba en Madrid cuando se gestionó y formalizó la adquisición. En diciembre de 1935, Ramón Areces estaba a 467 kilómetros de distancia de Madrid. Sin embargo, Ramón Areces narró a lo largo de su vida 4 versiones diferentes sobre cómo gestionó, negoció y materializó en solitario la empresa tiene pendientes 2 reconciliaciones, una, interna, para no incurrir en una guerra intestina destructora, y otra, contar la verdad de su propia biografía. Ramón Areces no compró en diciembre de 1935 la antigua sastrería El Corte Inglés, la operación de la que surgió el actual grupo de grandes almacenes. Areces tampoco negoció la adquisición de la afamada tienda madrileña, no participó en las conversaciones con sus propietarios, no figura en los documentos de la transacción, puso en marcha los grupos industriales vinculados a El Corte Inglés, como fue Induico. Como hizo en La Habana con otros negocios de su propiedad, César Rodríguez, dueño único en origen de El Corte Inglés, decidió en junio de 1940 convertir su tienda madrileña en una sociedad mercantil. Nació así El Corte Inglés Sociedad Limitada, que una década más tarde fue transformada en el actual El Corte Inglés Sociedad Anónima. En el momento de constituir la sociedad, César Rodríguez de la decimonónica sastrería El Corte Inglés. Estas versiones del empresario se difundieron en la prensa española a lo largo de varios decenios y continúan propagándose ahora. Nadie se cuestionó cómo era posible que se pudiera haber hecho una operación de 4 maneras diferentes. En realidad no la hizo él. Areces lo reconoció en 1962, mi tío compró El Corte Inglés. El acaudalado indiano César Rodríguez compró El Corte Inglés, se convirtió en dueño y titular único del negocio y puso al frente de la tienda como gerente y encargado a su sobrino Ramón Areces, del mismo modo que hizo con otros sobrinos, primos de Areces, en los almacenes Ultra de La Habana. Fue también César Rodríguez quien adquirió tras la Guerra Civil la finca de la calle de Preciados, en Madrid, a la que se trasladó El Corte Inglés, quien pagó con cargo a su patrimonio los diferentes inmuebles adyacentes que fueron adquiridos y ocupados por el negocio para sus sucesivas ampliaciones durante los años 40 y 50, quien promovió la constitución de la Sociedad del Corte Inglés y quien puso